Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, están? hola, bien, gracias. Estamos bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a esta tercera sesión del taller nocturno de novela. Persistimos, esto persiste, esto sigue. Eso está muy bien. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar acá, por no abandonarme y no dejarme sola. Se los agradezco muchísimo, de verdad. Y bueno, para los que nos escuchen en el futuro, la invitación está siempre para que se conecten a las sesiones en vivo en Zoom el segundo jueves de cada mes de este 2024, em, para acompañarnos. Justo la idea, pues, es crear un espacio abierto, un espacio libre de diálogo y de reflexión en torno a diferentes temas que tienen que ver con la novela, con la escritura, pero en especial con la novela, y generar algo así como una especie de grupo de apoyo, de respaldo mutuo, porque, pues, ya sabemos que la novela puede llegar a ser un género bastante abrumador, pesado, en el que nos podemos llegar a sentir solos, solas, ¿no? Y como perdidas, y de eso se trata, de eso vamos a hablar hoy, acerca de este sentimiento de perdernos, de no saber exactamente qué es lo que estamos haciendo, o cuál es el tema y el objetivo de la novela. Y lo que me gustaría compartir con ustedes es, a lo largo de esta sesión, es lo que he podido aprender, más o menos, todavía me falta, pero lo que he podido aprender en el tiempo que llevo escribiendo, en las 3 4 novelas que he escrito hasta ahora, es que ese sentimiento de estar perdida y de no saber exactamente cuál es la historia que quiero contar, o cuál es el tema que debo centrar, ¿no? Ese corazón de la novela, puede llegar a ser un muy buen síntoma. Sentirnos perdidas es ir por buen camino, ¿no? Entonces, hacia allá vamos un poco. Em, bueno, una de las cosas que les quería compartir, que me encontré en estos días en redes sociales, que me encanta ver cuando los escritores o los lectores, lectoras, comparten pantallazos de lo que fotos o pantallazos de lo que están leyendo, de fragmentos de párrafos que están leyendo. Eso me encanta porque es de, como de repente asomarse a un libro, ¿no? Que alguien como cuando va uno en el transporte público, alguien va leyendo entradísimo y te asomas por encima del hombro a ver qué está leyendo y por qué está tan interesado. Algo así pasa con estos pantallazos en las redes sociales que a mí me encantan. Y, bueno, en la semana pasada, creo, Isabel Zapata publicó, un pantallazo de un libro que se llama La próxima novela, de Felipe Becerra, y la frase viene muy ad hoc con la sesión de hoy, bueno, y con el taller que dice esta frase: escribir una novela larga es quedarte solo, hundirte en un mundo en el que además de ti no habita nadie salvo tus personajes. La novela es tan larga que ya no puedes acercarte a tu amigo y pedirle, oye, por favor, lee estas 400 páginas y que te dé su opinión. Y mientras más escribes, más solo te quedas. Ay, me llegó al alma esa frase, porque sí, de verdad siento que conforme va uno avanzando en la escritura, uno empieza a sentir, en la escritura de la novela, uno empieza a sentir como que estás en medio de un delirio, de un sueño, que ya no lo puedes comunicar, que ya o sea, no lo puedes comunicar sin sentir que te estás volviendo loca, ¿no? Que realmente estás cucu, mal de la cabeza. ¿Por qué es esto de que es natural sentirse muy, muy perdidas? Em, bueno, pues esto, entonces estamos aquí para acompañarnos. A la mejor no hemos leído nuestras mutuas 400 páginas, y está bien, pero el asunto es saber que hay alguien ahí del otro lado que también está escribiendo una novela y que también lo está pasando con dificultades. Y eso es muy importante. Para mí es importante que ustedes estén acá, dialogarlo, conversarlo, que ustedes me compartan también sus preguntas y sus inquietudes en el momento que lo deseen, porque
De eso se trata, ¿no? De lo contrario, pues haríamos un podcast y yo les receto mi choro mareador, pero sí me gusta la idea de que esto sea una conversación o que intente al menos ser una conversación. Así que, por favor, a ustedes que nos verán en el futuro en YouTube, conéctense a las sesiones, no me dejen solapa, por favor. Y bueno, hagamos de esto una comunidad más amplia y bonita, y compartan, inviten. Es completamente abierto, es gratuito, porque ya dijimos que inscribirse a un taller de 1 año, pues no hay dinero que lo pague ni para el profesor ni para el alumnado, así que, pues mejor compartimos un espacio libre, ¿no? Y bueno, vamos a hablar acerca de la novela, pero antes de adentrarnos ya en materia de la novela, sí me gustaría hablar justo del enfoque de este taller, o del enfoque que a mí me gustaría compartir con ustedes, que quiero compartir con ustedes, y es el del trabajo en proceso, porque en semanas pasadas estuve trabajando con asesorías, bueno, con varios proyectos que me buscaron para asesoría, porque parte de esta iniciativa, pues es invitarlos a que busquen la asesoría de alguien a quien a ustedes les guste, lo leen y dicen, pues me gusta cómo escribe, bueno, pues buscar que lea su trabajo y que haya como una retroalimentación profesional, ¿no? Con una mirada objetiva acerca del trabajo. Y yo estuve trabajando con un par de proyectos en esta semana que me hicieron pensar en la importancia que tiene dejar muy claro el enfoque, eh, digamos, fenomenológico y cambiante, de que no estamos trabajando, al menos aquí en las asesorías, o yo misma en mi escritorio, en esta mesa y en mi desmadre, no estamos trabajando ni con una propuesta terminada, ni con una apuesta definida, no tenemos certezas y no sabemos para dónde vamos, ¿no? Tenemos pistas y tenemos intereses y tenemos preguntas y tenemos pasiones, y eso es lo que a mí me interesa más de todo este proceso, el camino, digamos, ¿no? No tanto como el punto de llegada, y alejarnos por completo de la idea de perfección. La idea de perfección en la creación, en el género y en el arte que sea, es completamente innecesario, inútil y estéril. Nos obstaculiza pensar que en el objeto terminado, ¿no? ¿Cuál va a ser mi obra? ¿Cuál va a ser mi trascendencia? La importancia de esto que es. No lo sabemos, y lo único que tenemos cierto son esas preguntas y esas dudas y ese interés, ¿no? Entonces, sí me gustaría que partiéramos de la premisa de quedar lejos, completamente lejos de la idea de perfección, Bueno, em, y no clavarnos en la textura ni pensar en que estamos trabajando con productos terminados. Hay talleres literarios que sí, yo creo que ya quedaron en el pasado, la verdad, yo ya no he sabido de ningún taller que trabaje así, pero yo sí conocí en mis tiempos en mis juventudes, estos talleres en los que uno llegaba con sus 10 cuentitos impresos, te sentabas, repartías tus 10 copias fotostáticas de tu cuentito ya terminado, lo leías en voz alta, y tus compañeros iban haciendo anotaciones, rayaban ahí en el acto, estuvieran borrachos o no, estuvieran de buenas o no, ellos hacían anotaciones y al final había una ronda en la que cada uno iba dando su opinión. Algunas opiniones podían ser muy buenas, podían ser enriquecedoras, y había otras que francamente estaban enunciadas desde la envidia, el coraje, la indiferencia, la flojera, y desde lugares que no sirven absolutamente para nada, ¿no? Eran copias fotostáticas francamente desperdiciadas, y eran muy pocas las lecturas que sí se podían aprovechar de ahí, porque al final de cuentas esas reuniones a lo mejor sí podían generar redes de apoyo y amistad, en el mejor de los casos podían ser bonitas, pero también se prestaban para generar mucha toxicidad, ¿no? Y estaba el consentido del tallerista, que llevaba todo siempre bien y que se recibía todas las palmas, estaba el que nunca iba, o la persona
que tenía problemas para llevar el trabajo y le daba pena, pero era muy bueno, pero no sabía expresarse o no sabía leerlo bien. Y francamente, yo no puedo leer un texto, o sea, escucharlo en voz alta y hacerle correcciones en el acto. O sea, necesita uno leerlo como con mucha más calma para poder hacer una observación que tenga cierta coherencia. Entonces, yo les recomiendo mucho ese acercamiento a la obra terminada y hacer correcciones, digamos, en el sentido de esto está bien y esto está mal, ¿no? De vete por aquí y esto no me gusta y el adjetivo que no da vida mata y esas cosas que se solían decir en esos talleres, que eran un poco de flojera. El acercamiento en este espacio es completamente opuesto. Se trata de generar bueno, de estimular la idea de que ustedes siembren un bosque para después, a partir de la madera de ese bosque, completamente sustentable, por supuesto, se aboquen a la construcción de una casa, ¿no? Esa es como la aproximación, generar ese bosque, que surjan las ideas, abordar algunas técnicas, algunos tips, algunas recomendaciones y experiencias, o explorar algunas de las meandros y caminos de la novela para acompañarnos en este camino en el que estamos buscando y estamos dando vueltas y estamos sembrando este bosque que crece. Y bueno, la recomendación sí es generar grupos de lectura, pero como de mucha confianza. A lo mejor entre ustedes aquí en este mismo espacio se pueden llegar a conocer y decir, bueno, me late, te busqué en Instagram, me late lo que haces, ¿qué te parece si tú me lees y yo te leo? O que procuren ya una asesoría como más profesional, remunerada y con criterios de trabajo muy concretos, ¿no? Entonces, esa es la invitación. Cualquiera de los dos funciona, a mí me ha funcionado mucho ambos, tanto la asesoría como los grupos de amigos de confianza. Les puedo compartir que esta semana ando en el capítulo 8 de la novela, estoy atoradísima, ya es ese momento en el que la cantidad de cuartillas ya no me deja compartirlas fácilmente, pero mi pareja se leyó los 7 primeros capítulos, bueno, 6, porque el 7 todavía va a tener cambios. Y fue un alivio tremendo que alguien más en este mundo conociera ese sueño en el que vivo. Entonces, si pueden hacerlo, es muy recomendable compartir, llegar a un punto de su trabajo en el que se sienten como con la confianza de soltarlo, ¿no? Aunque sea en un formato, en un momento provisional, así, con la advertencia de que es work in progress, porque sí se siente como de, caray, o sea, no nada más yo estoy sola en ese universo de la novela, que construí en la novela. Y entonces puedo hablar con él de un personaje o de un conflicto, oye, y fulanito, y hablamos de la novela ahora como si fueran nuestros amigos, porque él ya leyó y yo estoy en el proceso de escribir. Y, ¿qué te parece si mi personaje tal, se llama así o tiene tales características, ¿no? Entonces es un descanso compartir la novela con los lectores en este proceso como de ir a la mitad. Si pueden hacerlo, es muy recomendable. Y bueno, entremos entonces en materia. Bueno, no sé si hasta aquí alguien quiere comentar algo, decir algo, preguntar, decir cómo les ha ido esta semana, bueno, este último mes con la escritura de la novela. ¿No? Bueno, a lo mejor más tardecito se animan. Ahí van calentando motores para las preguntas. Nos propusimos esta sesión hablar acerca del tema. El tema es el tema. El tema en la novela, y es uno de los elementos esenciales visto desde la fórmula que les compartí yo creo que en la primera sesión. Esta fórmula, que es un juego, porque pues la escritura de la novela no cabe en una fórmula, por supuesto, soy muy consciente de eso, pero me gusta verla así,
me resulta chistoso y asequible. Esta fórmula para escribir una novela, que también puede ser un recetario. Después les compartiré el recetario para escribir una novela. Pero decíamos en la fórmula para escribir una novela que nuestros ingredientes son determinación, más un tema o una obsesión, un tema gordo, un tema importante, y todo esto dividido por la variable de literatura. En determinación, ya habíamos hablado acerca de que es exactamente el mismo sentimiento o el mismo estado mental de alguien que se propone bajar 5 kilos en un mes. Es decidir que vamos a hacer algo y actuar en conformidad con eso. En el caso de la escritura, la determinación representa horas nalga, decidir en qué horario nos vamos a sentar con la novela, cuánto tiempo le vamos a dedicar y cuál va a ser ese espacio que le vamos a ofrecer a la novela, que ya hemos dicho en otras ocasiones que la novela es un pozo sin fondo y si le damos 8 horas al día, se come esas 8 horas y es insuficiente. Y si le damos 12 también no le basta. Entonces hay que decidir qué espacio y qué energía le vamos a dedicar a la novela y hacerlo con determinación. No es cosa de un fin de semana, no es cosa de un mes, probablemente sea cosa de 1, 2 o 3 años. Entonces sí hay que medir muy bien las fuerzas para abrir ese espacio y ser también conscientes del esfuerzo que implica y del sacrificio, de los sacrificios que implica, para decidir en qué medida vamos a apostar por la novela, ¿no? Al decidir qué horario, decidir, a lo mejor no renuncias a tu trabajo porque pues tienes que seguir comiendo, entonces decides trabajar tantas horas y escribir tantas horas. Entonces vas tomando decisiones pensando en que va para largo, que es una tirada a largo plazo. O dices, voy a dedicarle este año sabático a la novela, entonces abres un espacio de ese y un sacrificio de ese tamaño. Entonces, esa es la determinación, esa cantidad de energía que le vamos a meter a una novela. Y decíamos que determinación más un tema, es decir, las ganas de escribir una novela, más un buen tema, un tema gordo que nos interesa abordar, necesariamente el resultado es una novela. O sea, si tenemos un tema que nos interesa y nos dedicamos suficiente a escribirla, vamos a tener una novela, no necesariamente buena. Por eso la variable es la literatura, es la que divide toda la ecuación, y la literatura pues únicamente la podemos aprender leyendo a esas, digamos, otras voces, contagiándonos de esas otras voces que son como el tipo de literatura que queremos nosotros mismos construir. Entonces, no hay manual que nos enseñe literatura, podemos aprender técnicas, podemos aprender a construir personajes, espacios, voces narrativas, focalizaciones, etcétera, diálogos y descripciones, pero la energía literaria, el chispazo de vida de ese Frankenstein únicamente lo tendrá por contagio de esas otras voces y de esas otras obras y novelas y poesía, porque hay que leer poesía, porque ahí está el mero, mero néctar de la literatura. Entonces, la variable que nos queda por considerar es entonces el tema. ¿De qué hablamos cuando hablamos del tema? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué le estoy dando yo tanta importancia aquí al tema y de qué se trata cuando hablamos de esto, ¿no? Bueno, se suele definir al tema como el asunto del que trata la novela. También lo definen, o sea, si ustedes se meten a diferentes páginas de escritura en la internet, a ver, ¿qué es el tema en la novela? Bueno, pues es la idea central en torno a la cual gira todos los personajes, gira la trama, la historia, el concepto, etcétera, ¿no? Suena bastante obvio, sí, cuando la novela ya está escrita. Pero cuando comenzamos a escribir la novela, no,
resulta tan fácil, ni tan obvio, ni tan sencillo saber, percibir o determinar cuál es el tema, cuál es ese centro. Entonces, sí, es el centro de la novela, es el corazón, pero yo no estoy tan de acuerdo con definirlo así, porque esa definición del tema de la novela es a posteriori. O sea, podemos hablar del tema, podemos decir cuál es una vez que tenemos la novela escrita, pero como estamos en proceso, como estamos escribiendo una novela o estamos empezando o estamos a la mitad, no siempre sabemos cuál es y más bien no sabemos cuál es el tema de la novela. Y me atrevo a decir que no lo sabemos, que la novela está siendo escrita para descubrir cuál es el tema alrededor del que va a girar. ¿Cuál es ese tema? El tema es la respuesta final, a lo mejor, si es que hay una respuesta final, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho hablar de el chiclocentro. Para mí, el tema de la novela es el chiclocentro de la Tootsie Pop. Me gusta la idea del chiclocentro, primero porque tiene muchas capas. Es un centro, sí, es un núcleo, pero está recubierto de capas de sabor. Está la capa verde, la capa roja, la capa de chilito, la capa amarilla, y hasta el final, ahí en el corazón, está el chiclocentro. Pero también me gusta la idea de chiclocentro porque esta palabreja de chicle, esta noción de lo chicloso, nos da la idea de algo, de una materia informe que está en movimiento, que no está definida. Entonces, me escucharán decir que llegaremos al chiclocentro de la novela, no solo por la Tootsie Pop, y por los que se acuerden del anuncio, los viejitos aquí que nos acordemos del anuncio del búho que chupa la paleta y ¿cuántas chupadas hay que dar al chiclocentro de una Tootsie Pop? Y los que sean muy millennials y muy centennials se meten a YouTube a ver el anuncio de la Tootsie Pop. Pero sí se trata un poco de explorar todas esas capas y de encontrar ese centro chicloso, ese magma que se mueve y se va transformando. Es muy típica la pregunta, bueno, es casi como de, a los novelistas no nos preguntan qué onda con el novio y qué onda con el hijo, sino de qué se trata tu novela. Lo primero que, o sea, ¿qué eres? Escritora. Bueno, y eso ya dijimos que para empezar es bien difícil decir soy escritora, ¿no? Pero supongamos que ya logramos pasar ese duro trance y que ahora decimos, les respondemos a la tía, bueno, ¿qué estás haciendo, mija? Pues soy escritora, tía. Muy bien, ahí ya tenemos un buen puntaje. Y lo que sigue es, bueno, ¿y qué estás escribiendo, mija? Estoy escribiendo una novela, tía. Paso número 3, ahí ya vamos de gane, ya tenemos un género. Paso número 3, ¿y de qué se trata? Y ahí, como dice mi papá, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Ahí es donde nos empezamos a embarullar y nos empezamos a hacer bolas y no sabemos qué responder. Bueno, si estamos siendo honestas, no sabemos qué responder. Si no estamos siendo honestas y a lo mejor nos compramos una respuesta para las tías, porque es necesario responderle a las tías, pues entonces podemos decir, estoy escribiendo una novela acerca de mi infancia, tía. Ah, qué bueno, mija. Sale. Y se le olvida. Y se va, ¿no? Entonces, es muy bueno tener una respuesta colchón, una respuesta sparring o de emergencia, ¿no? Nos preguntan de qué se trata tu novela. Es acerca de los árboles de la Ciudad de México, es acerca de la ciudad y sus caminos y sus trayectos, del concepto de lo que sea. Ahí nos podemos inventar cualquier historia que nos ayuda para salir del trance y, y también para ir generando como una especie de búsqueda. Me gusta pensar en el tema de la novela, ya poniéndonos un poco más serios, me gusta pensar en el tema como una especie de destino del viaje, ¿no? Nos proponemos hacer un viaje y dices, bueno,
voy a irme caminando a Tijuana, voy a irme en bicicleta a Perú. Muy probablemente no voy a llegar en bicicleta a Perú, me voy a quedar en Yucatán o me voy a desviar a Brasil porque el camino está lleno de, pues, de azares, ¿no? Y de decisiones. Pero sirve de algo pensar como un objetivo, decir, quiero llegar a Perú en bicicleta. Entonces, el tema en un inicio, cuando estamos comenzando a escribir, sirve mucho tener este tipo de respuesta para nosotras mismas y para las tías, es decir, como punto como punto ideal de llegada, ese destino y ese tema inventado. Decir, no sé, es una novela acerca de la familia, es una novela acerca de los vínculos o un tema vago, ¿no? Em, entonces, Una, una buena estrategia es comenzar por inventarnos esa respuesta. Comenzar a inventarnos esa respuesta y comenzar a explorar qué hay en torno a esa respuesta o a ese tema que nos interesa. Y cuando hablamos de tema, ya vamos a ir viendo más a lo largo de la sesión cómo no nos referimos únicamente a el fútbol, ¿no? La muerte o temas tan vagos como esos. Son más bien, entiendo como tema, obsesiones que nos atraviesan, que no sabemos, a veces, muchas veces no entendemos por qué nos siguen dando vueltas y nos siguen rondando como mosca. A veces ni siquiera somos capaces de entender pues, por qué está ese tema ahí tan recurrente. No sé si les ha pasado, pero de repente dices, no, pues es que quiero escribir de ballenas, no entiendo por qué quiero escribir de ballenas, yo no nací entre ballenas, las he visto un par de veces en mi vida, me gustan mucho, sí me obsesiona, sí me apasiona el tema, pero ¿por qué estoy tan clavada con el tema de las ballenas? ¿No? Entonces, hay siempre en ese tipo de obsesiones hay algo más y eso es lo interesante, averiguar qué es lo que se oculta detrás de esas obsesiones, de esos temas grandes y gordos, sobre todo los temas que nos rondan y que nos dan de vueltas. Una manera de llegar a esos temas para si alguien aquí que nos escucha está en ese hermoso momento de la vida en el que no quiere escribir una novela, pero no sabe de qué escribir. Yo creo que la mayoría aquí ya tenemos algunas páginas y ya tenemos identificado el tema o sabemos lo que nos obsesiona, pero si apenas estamos empezando a escribir y decimos, sí, sí quiero escribir, pero no sé de qué, mi Necesitas unir. sugerencia ahí es buscar esas obsesiones, perseguirlas, tratar de rastrearlas en el inconsciente. Y una manera de rastrear en el inconsciente esos temas es, uno, haciendo listas de palabras como escritura automática, listas de palabras, es llenar una hoja entera de palabras y después cuando tenemos esa hoja ponerle una marquita a las que más nos llaman la atención e ir identificando de esas palabras cuáles son, a la mejor repetimos 10 veces el mismo campo semántico. Observar cuáles son, qué nos está comunicando nuestro propio lenguaje, cómo estamos comunicándonos, ¿no? Si no quieren escribir, a lo mejor nos grabamos y se escuchan esa grabación y dicen, creo que estoy hablando acerca de tal cosa y es recurrente. Identificar cuáles son las recurrencias en esas palabras o en esos campos semánticos. Otra manera muy, muy viable es llevar un diario, comenzar a llenar un cuaderno no de pensamientos bonitos, sino de dar salida a la parte oscura, al inconsciente, a la sombra, al monstruo, y tener una especie como de charla muy honesta con nosotras mismas, desasolvar todas esas preocupaciones, estrés,
pasar la capa superficial de la mugre de las preocupaciones cotidianas, ir un poquito más abajo y ver qué hay, y después regresarnos a leer y decir, ah, caray, creo que me está preocupando, no sé, algún duelo, alguna separación, alguna herida, alguna marca emocional, alguna emoción, algún evento, algo que sucedió, de lo cual quiero escribir, ¿no? Y ahí es donde podemos encontrar esas obsesiones para comenzar a escribir la novela. Y podemos decir, ok, quiero escribir acerca de mi infancia porque me acordé de la primera vez que compré mis patines. Bueno, que Santa Claus me trajo unos patines, no sé. Porque los patines son caros y uno no se los compra de niño. Pero podemos decir, ok, el tema van a ser los patines. Sin embargo, conforme empezamos a escribir, nos damos cuenta de que el tema no son los patines, de ahí nos desplazamos a la infancia, de ahí nos desplazamos a la tía, a la prima, a lo que sucedió después de que patinamos y de que nos partimos la rodilla, y entonces como me lastimé la rodilla ya no pude ser futbolista, ¿no? Y nos damos cuenta de que el verdadero tema no eran los patines, sino que ya no pude ser futbolista, ya no pude ser bailarina porque me lastimé la rodilla. Y ese es un poco hacia donde quiero ir con la idea del tema en la novela, que buscamos ese ciclocentro, pero ese ciclocentro siempre, siempre es susceptible de moverse, de desplazarse y de cambiar. Pensamos que estamos escribiendo de una cosa, pero tenemos que estar dispuestas a indagar un poco más y a aceptar que eso de lo que queremos escribir muy probablemente enmascara el verdadero tema, ¿no? Esa otra obsesión, esa otra inquietud. ¿Por qué nos obsesionamos con un tema? Creo yo, a reserva de que me equivoque, que nos obsesionamos con los temas porque encontramos un conflicto y un desbalance. Me parece que la fórmula para los escritores, bueno, ya me gustó esto de las fórmulas, ¿no? ¿Quiere usted tener un pequeño escritor? Dele una infancia muy, muy buena y de repente interrúmpala con un fenómeno y con un suceso traumático, agregue unos cuantos libros a la fórmula y tendrá un escritor, un novelista en el futuro, ¿no? Por lo general, nos damos cuenta, bueno, mi pareja me suele preguntar, ay, ¿por qué escribes esas historias tan atormentadas? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no puedes escribir algo bonito? Ya pare de sufrir. ¿Por qué a los escritores les encanta escribir acerca de la sufridera? Y me he puesto a pensarlo porque en otras sesiones ya hablábamos acerca de escribir acerca desde la felicidad y escribir intentar ser felices escribiendo, ¿no? Pasarlo bien mientras escribimos. Creo que es muy importante aprender a encontrar la felicidad, sea como sea, y pasarlo muy bien escribiendo, aunque escribamos acerca de sucesos truculentos y de historias macabras y asesinatos y lo que ustedes quieran. Y me parece, bueno, me he puesto a pensar en esto de por qué no podemos escribir acerca de ositos cariñositos y Rain Brown y arco iris y todo es hermoso y una historia en la que todo sea fenomenal y nadie se muera y nadie sufra. Pues no tendría interés para los lectores. Podemos escribir en nuestro diario acerca de nuestra felicidad y ser hermoso, pero carecería de interés porque me parece que el meollo de la novela está en el conflicto, el meollo de una historia de una trama, está en el conflicto. Y nos obsesionamos con un tema, me parece a mí, porque reconocemos el conflicto en ese tema. A lo mejor el conflicto no es precisamente externo, violento,
una confrontación física con algo que está afuera, con un enemigo, digamos un villano, bigotón que se retuerce los bigotes y dice, "Jo, jo, jo, yo soy el malo de la historia". A veces el conflicto es mucho más sutil que eso y está dentro del mismo, de la situación o del protagonista o obviamente de nosotros mismos. Y la cosa es que tenemos un sentido de armonía, tenemos un sentido inicial de belleza, de armonía, y se rompe ese sentido de armonía. En esa ruptura hay un desequilibrio. Es como un poco el viaje del héroe, el famosísimo viaje del héroe, que tenemos la comarca, tenemos el mundo ideal, y se rompe ese mundo ideal y encontramos una fuente de conflicto en ese desequilibrio. Para mí, quien escribe una historia, quien se dedica a escribir novelas, es alguien que se entrega y se obsesiona al intento de comprender ese desequilibrio y al intento de restablecer de cierta forma de nuevo ese equilibrio. Comprender qué es lo que pasa, que está tan mal o que nos rompió esa armonía, e intentar ensayar formas de restablecerlo, al menos de manera hipotética, o al menos apuntar hacia una, pues no solución en el sentido del happy ending, sino de un alivio en el sentido de que haber entendido el problema nos da una especie de salida, de completar el círculo, cerrar, encerrar en ese círculo ese problema y resolverlo al menos de manera interna, ¿no? Me gusta mucho a mí la comparación de que escribir una novela es parecido a escribir un conjuro para atrapar un demonio en una botella. ¿Quién tiene abierto su micrófono? Ya. Me gusta esa comparación, ¿no? Así como el genio de la lámpara maravillosa, que lo atrapan en una botella, eh, al menos en las experiencias de escritura que he tenido con novelas, sí se siente un poco eso. Se siente como que hay un demonio que tenemos que exorcizar, que está ahí, que nos obsesiona y que nos ronda como mosca, y uno empieza a sacarlo, así como a exorcizarlo, y de repente lo tienes enfrente, no le encuentras forma, te peleas con él, y llega un momento en el que logras darle forma, logras reconciliarte con él, o establecer una especie de conjuro, de ponerlo en la vida de alguien más, ponerlo en modo ficción, ponerlo en la historia y en los zapatos de un personaje de ficción. Y eso es como darle nombrar al demonio y decirle, yo te controlo, ¿no? Tú no tienes el control, yo tengo el control sobre ti porque eres un personaje de ficción. Entonces, lo encapsulas en esa botella, lo encapsulas en esa situación hipotética y ficticia que tú controlas porque tú eres el novelista. Entonces, al darle sentido narrativo a la historia, atrapas a ese demonio y ¡puc! Con un buen final le pones la tapita a la botella, y a lo mejor no estás resolviendo tu vida, a lo mejor no te estás ahorrando los 10 años de terapia que de todas maneras hay que tomar, eh, pero sí por lo menos hay una elaboración y hay una toma de conciencia de eso, de ese trauma o de esa disrupción de la armonía que se generó en nuestra realidad y que nos afectó y que nos atravesó. Entonces, a lo mejor una buena pregunta aquí para llegar al tema de la novela o empezar a acercarnos al tema de la novela sería, ¿qué o quién es ese demonio? No sé si alguien aquí se lo ha preguntado, y no sé si hasta aquí alguien quiere comentar algo o preguntar. ¿No? Ay, andan muy calladitos ahora. Bueno, me sigo y al final quiero ver si nos da tiempo para hacer un ejercicio.
y que lo podamos compartir acá y platicarlo, qué sintieron al hacer el ejercicio. Entonces, habrá chance de que participen porque sí, sí me gusta que, que contribuyan al diálogo. Bueno, pues ahora nada más he hablado yo. Bueno, espero que estén pensando así como, ah, caray, se me hace que mi demonio está bien rudo, yo no sé cómo le voy a hacer para lidiar con eso. Si están atravesando por esa situación, por ese momento mental, yo creo que estamos llegando a un buen lugar. Si les da miedo y si dicen, no, no quiero hablar de eso, está muy feo, está muy escabroso, yo creo que va por ahí. Entonces sí es un buen demonio. Y es verdad que también escribimos, hay mucha gente que escribe historias sin necesidad de meterse en esos recovecos. Eh, está, bueno, sobre todo ahorita está como muy de moda la autoficción y la escritura del yo y la escritura de las historias tremebundas, tremebundas o no tremebundas, personales. Y me parece sumamente legítimo y bueno que se está, bueno, me parece muy bueno que se estén legitimando estas historias, ¿no? Esta manera de enunciar desde un lugar muy cercano a la persona que escribe. Y bueno, mucha gente critica la autoficción y la escritura del yo desde ese lugar, no sé, Manuel Carrer y Annie Ernaux, pero a mí me parece maravilloso, me parece que es ponerse a sí misma sobre la página de la manera más honesta, pero por medio del filtro de la literatura, o sea, anteponiendo el filtro de la literatura. No se trata únicamente de un vómito existencial, porque entonces flaco favor le hacemos al lector, porque no hay esmero literario en una elaboración así. Para ese caso, pues, vamos al terapeuta y le contamos nuestro vómito mental. No se trata de un vómito, de un desahogo. Se trata de que a partir de esa honestidad y de esa apertura se elabora todo ese material que es muy sensible, que es muy genuino y muy cercano a las emociones, muy rico en emociones porque nos han estado atravesando en el momento. Y si le añadimos el ingrediente de la literatura a ese, o sea, de la elaboración literaria a ese digamos, material sensible, podemos obtener joyas tremendas, no sé, como, no sé, siempre se me escapan los nombres cuando los estoy pensando, pero si se les ocurre a alguien que les guste mucho, como, bueno, Vivian Gornick, por supuesto, ¿no? Que es, creo que ya mencioné en alguna sesión anterior, este libro que viene muy a cuento ahora, que es The Situation and the Story, de la situación y la historia, porque justo es focalizar el tema, o sea, sí, estamos narrando nuestra historia o la historia, pero esa historia atravesada por un tema, o sea, focalizada y centrada en torno a una temática o a una obsesión. Si narramos nuestra historia desde un yo cercano al yo que escribe, al yo autoral, a la figura autoral, sería poco elaborado comenzar diciendo, bueno, nací, crecí, hice y contar toda la secuencia, mi autobiografía recetada a los lectores nada más porque digo yo, ¿no? Toda mi autobiografía. No tiene mucho chiste. Sin embargo, si tomamos de esa autobiografía los momentos estelares más llenos de vitalidad para hablar acerca de un tema particular, entonces lo que estamos haciendo es iluminar el tema con fragmentos de vida muy, muy reales, muy, muy llenos de emoción, porque son verdaderos, digamos, no son ficcionales, parten de una realidad vivida. Entonces, eso es lo que postula un poco Vivian Gornick en este libro.
de trabajar la autoficción en torno a una línea, a una situación, a una línea concreta, ¿no? Eso en cuanto a la autoficción. Cuando en la autoficción el punto de partida es el yo, pero el tema no necesariamente es el yo. El tema puede ser de lo más diverso, puede ser mi vida con las veces que me picaron las hormigas en el bosque, caminando en el bosque, o mi vida, con mi hermana, ¿no? Los conflictos entre hermanas, o sí, el yo, pero en relación con una realidad, con un tema muy concreto, no de manera abierta. Y bueno, eso en cuanto a la autoficción, cuando el tema es atravesado directamente por la persona que escribe. Y ahora lo que empezaba a abordar hace un momento, esta escritura desde la ficción, ficción, ficción. ¿Qué pasa cuando quien escribe evade completamente su propia realidad, se aleja de sus propios temas y escribe de un tema que le interesa, pero que se podría suponer completamente ajeno a su yo biográfico? O sea, voy a escribir de ovnis. Nunca he visto un ovni, nunca me ha secuestrado un ovni, no he tenido experiencias paranormales, pero me interesa y voy a escribir una historia de ovnis. A mí me pasa que me resulta sospechoso ese tipo de escritura, porque una de dos, o hay un interés francamente comercial y hay personas que dicen voy a escribir de ovnis porque es lo que está de moda y como soy escritora y sé hacerlo, lo voy a hacer bien, pero no hay un verdadero involucramiento con el tema, o sí hay un verdadero involucramiento con el tema, pero está muy, muy empanizado, está muy bien disfrazado. Y ahí es cuando me parece que es más interesante. No me resulta, o sea, se nota cuando una propuesta literaria está siendo deshonesta y está siendo oportunista, y ahora voy a escribir de vampiros porque están de moda los vampiros, y ahora voy a escribir de viajes a la luna porque Elon Musk está de moda, y ahora voy a escribir de, o sea, es un poco como casi hacer labor periodística, pero en narrativa, ¿no? O sea, elijo temas al azar que no me atraviesan y no me involucran. No lo descarto, pero me da la sospecha. No está siendo oportunista o sí lo atraviesa, pero ha sabido poner esa distancia con el mundo ficcional que está construyendo, y ahí sí, de repente, hay cosas muy, muy asombrosas y trabajos de ficción que es cuando nos llega este 20 muy, muy sonado de que la ficción es más elocuente que la realidad, ¿no? La ficción puede llegar a ser más verdadera que la realidad, y hay escritores que se ponen a hablar de muertos vivientes y de repente uno dice, bueno, pero es que esto es muy verdadero y es muy genuino y hay muchas emociones y hay algo que realmente conmueve dentro de toda esta historia y forzosamente tiene que estar atravesado, conectado con ese universo emocional de quien escribe. A lo que voy es que para elegir un tema, difícilmente lo elegimos si no nos atañe, nos atraviesa y nos afecta en en la piel, ¿no? Así como en el corazón, en la carnita, en nuestra historia personal. Eh, y es una especie como de trabajo de proyección, quizá, la ficción literaria, y hay muchos autores que hablan acerca del ejercicio de la ficción literaria, pero creo que siempre es, por más ficcional que sea, ¿no? Los libros de Kurt Vonnegut son un buen ejemplo, ¿no? Que se pone a hablar de cosas disparatadas, pero siempre hay algo que conecta con esa vocecita que sabemos que viene de un lugar genuino, que sabemos que viene de la preocupación del escritor por encerrar a este demonio en una lámpara maravillosa. Y bueno,
podemos escribir lo más cercano que queramos a nuestra vida personal o lo más lejano. Creo yo que la tirada es ser honestos y reconocer que nuestra obsesión por ese tema realmente se conecta con alguna de nuestras pasiones, ¿no? Y encontrar de qué manera eh, encuentra ese vínculo con la tripita de acá adentro. Em, bueno, y el problema de todo esto, sí, ya no, nos pusimos de acuerdo en que el tema es importante y que es muy necesario reconocer qué nos obsesiona para comenzar a escribir desde ahí, reconocer a esa obsesión, ese trauma, ese dolor, eso que nos duele, que nos cala, que nos incomoda, reconocerlo y elaborarlo por medio de nuestra literatura, porque entonces la literatura se va a sentir con ese peso, con el peso de esa búsqueda, pero donde se vuelve un poco problemático es, cuando nos damos cuenta de que no siempre estamos listos para reconocer cuál es esa verdadera obsesión. Ya se los había dicho alguna vez en alguno de mis talleres, los que son de otros talleres recordarán esto, la máxima de que en terapia, ya ven que uno llega a la terapia porque es que llegas a la terapia de pareja porque tu esposo no es detallista y deja la toalla en la cama. Es que mi esposo deja la toalla en la cama y no sé qué hacer. Ese es el problema. Y el terapeuta, por supuesto, lo primero que dice es, sí, señora, bueno, está bien, el esposo deja la toalla en la cama, pero el problema no es el problema. El problema en realidad no es la toalla en la cama, el problema va más allá. El síntoma a lo mejor es la toalla en la cama. O usted quiere que le regalen rosas y que el marido no se las regala, pero hay algo detrás de todos estos síntomas y estos síntomas en realidad lo que hacen es anunciar que hay algo detrás, que el verdadero problema. El tema es parecido a esto. El tema nunca es el tema. Entonces, cuando comenzamos por focalizar un tema, que ya lo decíamos, bueno, voy a escribir acerca de aviones, como Hayao Miyazaki, ¿no? Me imagino a Hayao Miyazaki pensando, voy a escribir una película acerca de aviadores, de aviones. Y ya después uno se entera, por la biografía de Hayao, que su papá era aviador y que su papá estuvo en la guerra, como en la Segunda Guerra como aviador, y entonces descubres que hay un verdadero vínculo emocional, que no está escribiendo de aviadores nada más porque se le atravesó y se le ocurrió y se le antojó. Entonces hay un vínculo con eso, así como, claro, ahí estaba el meollo del asunto. Es eso, el tema nunca es el tema. El tema puede funcionarnos como un punto de partida, ya decíamos, pero tenemos que estar dispuestas a que nos lleve a otro lugar, ¿no? A que nos permita escarbar un poquito más profundo, a lo mejor en esa escritura de diarios, en esa escritura automática, ir, ir encontrando el hilo negro de la novela. Y bueno, siempre la escritura a mano en cuadernos siempre es útil y siempre encontraremos cosas porque activa partes del cerebro que ya se sabe, ¿no? Estos procesos neurológicos. La escritura a mano siempre es buena y yo siempre la recomiendo. Entonces, una vez que focalizamos el tema, una buena pregunta que podemos plantearnos es, bueno, que tengo muchas ganas de escribir acerca de fotografía. ¿Podría escribir un ensayo de fotografía si es que tanto me interesa? Sé mucho de fotografía, me interesa mucho la fotografía, ¿por qué no estoy escribiendo un ensayo? ¿Por qué a fuerzas quiero que sea una novela acerca del retrato fotográfico, ¿no? Es, lo pongo como ejemplo porque esa fue una de mis preguntas cuando estaba empezando a escribir Restauración. Estaba obsesionada con el tema de la fotografía y el retrato, y, pero no era un ensayo lo que yo quería escribir. El ensayo ya estaba escrito y se llama La violencia del retrato involuntario. Se me acaba de olvidar el nombre de la autora, que hace mucho que no la menciono. Lo voy a tener que poner acá porque es Marina Sagua, creo que sí. Bueno, perdón por el olvido, pero bueno,
el ensayo ya estaba ahí, y era de eso de lo que yo quería hablar, pero no por medio de otro ensayo. Yo lo que quería era construir una historia y encarnar esa violencia, ese tema, esa complejidad en una historia, en una novela. Cuando no nos basta con un ensayo, cuando sentimos que el ensayo nos queda a deber, entonces probablemente lo que queremos es escribir una novela. Y la novela lo que hace es darle mucha más complejidad al tema, ponerlo en conflicto, mostrarlo en diferentes aristas, y mostrarlo como de manera como polifacética, no nada más mostrarnos una cara o una enumeración de las formas o de las caras que tiene ese tema, sino como todas sus tensiones y sus conexiones con otras cosas. Entonces es como cuando el tema encarna de forma compleja en una historia. Es una manera de ver el tema en la novela y por qué toma forma de novela. Bueno, hasta aquí alguien quiere preguntar, comentar algo. ¿Alguien tiene bien centrado el tema de su novela que nos pueda compartir? Guadalupe, tú tenías bastante ubicado el tema de la novela, pero me gustaría saber si hasta este momento de tu escritura ha ido cambiando, si ya cambió o sigue más o menos sobre la misma premisa. Pues es todo un drama en mi vida, porque Cuéntanos. la verdad, más que escribir, he estado, me da vueltas y vueltas y pienso que es una cosa y pienso que es otra y ya hasta le he agarrado miedo a abrir ese archivo y ver. Y como estoy en el diplomado, entonces, que a su vez es muy de, o sea, entramos al género de poesía y para mí era crucial darle así como todo el tiempo. La verdad, pues lo agarré tal vez de pretexto y dije, no, pues ahorita ese tema se va a quedar un poquito de lado, porque tenemos una gran oportunidad en la clase, para mí cuando menos era una gran oportunidad, y entonces me he dedicado mucho a leer poesía y a hacer los ejercicios de la clase, y está como muy pendiente de eso. Entonces, y también creo que es porque yo necesito tiempo de reflexión, o sea, o la verdad lo estoy procrastinando, no sé, porque también es posible que es una forma de evadir, entrarle, no empezar a continuar escribiendo, ¿no? Y si no ese es el tema, como tú nos has dicho, y es absolutamente real, y creo que no solo se aplica a veces a la novela, sino también en otros géneros, pues uno si avanza empieza a descubrir que es otra cosa o que no hay nada, ¿eh? Porque me acaba de pasar. Que Ujú. luego cree uno que tiene un tema y luego resulta que se hace agua de borrajas, pues, o sea, es Sí, mucho y es nada. Y aceptar, poder reconocerlo en un momento dado, decir, pero esto verdaderamente, ¿qué pasó aquí, no? Entonces sí, pero yo sigo de todas maneras, la obsesión sigue. Me da la impresión de que hay capas, muchísimas capas abajo de eso, y que la verdad sí me producen una tensión interna espantosa. Y yo creo que miedo, yo creo que temor. oye, Lo que pues has entonces descrito fue, está muy bien descrito porque sí, así me está pasando. mira, fue buen momento para ti este tema del taller porque justo es eso. O sea, que a veces no hallamos por dónde centrar o cuál es la historia que en realidad quieres contar y sientes que estás procrastinando y sientes que nada más estás dándole de vueltas y mirando al vacío, pero toda esa elaboración es crucial para en algún momento llegar al tema. Muchas veces ese tema se va a centrar solito, se va a ir centrando solito sin que nos demos cuenta cuando empecemos a poner por escrito la historia. La manera mágica de salir de esa dinámica agotadorcísima de darle de vueltas es poner por escrito el proceso de darle todas esas vueltas mentales que le estamos dando. El antídoto para, para, el, para la mosca que vuela en la cabeza es la escritura. Es la escritura
a ciegas, a veces ni siquiera, o sea, sabemos por dónde, o sea, no con una intención literaria, ni siquiera sabemos qué estamos haciendo, pero poner las ideas sobre el papel desactiva el vuelo de la mosca que está dando vueltas. Creo que es necesario dejar que la mosca vuele, dejar ahí que estemos mirando al vacío, es parte del proceso, yo lo vivo, me agota muchísimo, y es importante que sepan que es normal, que sucede, que uno se siente durante semanas, días, semanas o incluso meses, yo no recomiendo que sea más, como una especie de bomba de agua que funciona sin agua. Cuando, bueno, aquí en México sí tenemos este sistema de la cisterna, y nos quedamos sin agua porque tenemos un tremendo problema de agua. Entonces, la bomba empieza a funcionar y a funcionar, pero no hay agua en la cisterna, no está subiendo agua y se queda prendida la bomba, tratando de trabajar y se nos quema la bomba. O sea, yo siento la cabeza exactamente así. Siento que estoy esforzándome, esforzándome, esforzándome por obtener algo, por sacar algo de mi cerebro, sacar algo, una idea, algo en claro, acerca de la novela, y es un trabajo muy, muy agotador. No, o sea, uno siente que está procrastinando, uno siente que no está haciendo nada, que no ha avanzado nada, generas culpa, no te puedes mover de la mesa y hacer una poquita de yoga o salir a caminar porque sientes que tienes que seguir pensando hasta que salga algo en claro. No te levantas a comer y comes galletas y te empiezas a enfermar y te empiezas a poner mal y empiezas a entrar en una inercia bien nociva y bien tóxica porque sientes que necesitas estar ahí hasta que salga algo en claro, ¿no? Y es una demanda fuertísima. Y se te puede llegar a quemar la bomba de la cabeza, ¿no? O sea, porque no hay agua, no está subiendo agua al tinaco, no está, literalmente no está llegando agua al tinaco, ¿no? Bueno, figuradamente. Em, y creo que es bueno que alguien nos diga, tienes que parar. Estás agotada, por ahí no va, es necesaria esa elaboración, sí, pero no te quemes. No quemes la bomba, para y ponte a leer poesía, como hace Guadalupe, para, resuelve otras cosas, vete a hacer la yoga, vete a caminar, mañana llegará la idea. Y probablemente siente uno mucha culpa porque al día siguiente tampoco llega y al día siguiente tampoco. Y lo mejor que podemos hacer es poner por escrito, ir poniendo por escrito la idea. No tratemos de construir la idea en el aire. Esa es mi recomendación, que me gustaría escucharla yo misma de mí. Me voy a poner mi video en el futuro para oírme, porque yo misma caigo en esto una y otra vez y me descubro quemando la bomba de mi cabeza, agotadísima por no poder avanzar con una respuesta, con la resolución de algo que necesito para la historia, y no puedo parar tampoco. Y tampoco puedo poner por escrito absolutamente nada de la idea, porque quiero poner por escrito algo que haga sentido, ¿no? Creo que la clave está por comenzar a escribir cualquier cosa, aunque no haga sentido. Esa es mi recomendación para ustedes y para la ave del futuro. Escribe aunque las cosas no hagan sentido, poner por escrito la idea y si no hace sentido no importa, seguir escribiendo, porque de ahí en algún momento sale algo que ya tenemos en claro para comenzar a trabajar. En algún momento va a salir, eso es seguro. Hay que confiar en la historia, también en estas semanas he tenido como el aprendizaje o la moraleja de aprender a confiar en la historia. Muchas veces no sabemos hacia dónde va y queremos tener resuelto el segundo acto, tercer acto, clímax y la resolución antes de sentarnos a escribir. Y es bueno confiar en la historia, es bueno que si tenemos el primer acto más o menos definido, lo escribamos y no sabemos hacia dónde va, porque la historia misma nos va a decir hacia dónde quiere ir. Y a lo mejor cuando terminemos el primer acto se nos va a ocurrir las siguientes 2 escenas, y cuando escribamos esas siguientes 2 escenas se nos va a ocurrir lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue. Entonces, sí es
sí es muy bueno aprender a confiar en la historia y aprender a confiar en que ella solita nos va a decir qué es lo que sigue. Por lo pronto, pues no hay que preocuparnos tanto por centrar el tema, por definirlo y acotarlo, porque sabemos que se va a mover, porque sabemos que ese tema sí es, pero no es, ¿no? Sí, es un punto de partida, pero no es necesariamente ya la piedra angular en la que se tiene que edificar nuestro gran edificio inamovible de la novela. No, la cosa es mucho más chiclosa, plástica, lodosa y se mueve. Sí, Guadalupe, adelante. También algo que me pasó y que me sumió en cavilaciones, en pensamientos así que no me llevaron a ningún lado, es que se me ocurrió empezar a escribir una especie de perfil del personaje principal y empezó un rollo nada que ver, cada vez más grande, cada vez más abundante, pero una cosa tremenda. Y yo dije, pero verdaderamente ya cuántas cuartillas llevo. O sea, es como si se me hubiera ido de las manos, haz de cuenta. Y ya contaba, yo creo que, no sé, y es como una pérdida de control, o sea que el objetivo se fue a otra parte porque se enredó con los tíos, con los primos, con los antepasados, y todo eso me desbordó mucho, eso me pasó. Ujú. Mm. ¿Y no podría estar en ese desbordamiento algo de la historia que te esté llevando para allá? A lo mejor otra novela, otra historia que quiere ser contada. Además, porque empezaron a salir puros, o sea, cosas muy complejas, o sea, de decir, y que eran como fragmentos de cosas escuchadas de otros y cosas de mi propia, pues de mis propios antepasados, pero ya Ujú. era toda una cosa que no tenía, la verdad, ni pies ni cabeza con el tema inicial, o sea, ya no, ya es otro rollo. No lo he Mm. tirado, estuve a punto de, pero lo guardé. Ay, no, Pero no lo sí tires. No hay que tirar nada. sentí que tenía un desbordamiento así, como una pérdida total de control, que ya estaba. Mm. Esos desbordamientos a veces nos llevan a lugares interesantes y es bueno de repente perder el control. Digo, sí, hay que ser conscientes y en algún momento decir, no, para, a ver, no me está llegando a ninguna parte, hay que regresar sobre los pasos, ¿no? Pero la escritura es algo explosivo y si suceden estas explosiones, hay que apreciar que llegue, o sea, hay que valorar que lleguen estas explosiones y ver hacia dónde nos llevan, porque no siempre se da. Y muchas veces son sintomáticas de algo que quiere ser contado, de algo que quiere salir. Entonces, más que controlarlo o taponar esa fuga, puede ser, sí, interesante no perder piso, pero explorar hacia dónde nos lleva. Podría llevarnos a encontrar, no sé, que el tema no es el tema, que en realidad empezamos hablando de la historia de una persona que está interesada en algo y nos lleva de repente a otro personaje, a otro tema, a otra situación completamente distinta, pero que nos está jalando hacia allá. Entonces, creo que sí podemos, no sé, en esto del tema es importante darnos la oportunidad, primero de sentirnos perdidas y que no es grave y que no permitir que se queme la bomba, también ser muy atentas con los autocuidados, y pero abrir el espacio a la posibilidad de que todo se mueva, absolutamente todo. El protagonista, el tiempo verbal en el que se está contando la historia, el espacio, todo se puede llegar a mover, porque estamos en el proceso. Entonces, yo creo que cuando empezamos a escribir una novela es mucho mejor, es mucho más fructífero y es mucho mejor síntoma sentirse completamente perdida que estar segura de lo que estamos haciendo. O sea, si te sientes muy, muy segura, así, esos que se sienten así, muy, muy, muy seguros, probablemente hay un autoengaño ahí, hay un convencimiento o hay una necedad de no, no, yo voy a escribir de esto y aquí me voy a quedar porque es lo que puse en el proyecto del Fonca y no me muevo. Porque la escritura es una búsqueda y la escritura nos va llevando por rumbos insospechados, ¿no? Y hay que llegar a esos lugares a los que nos lleva. Y dejarse llevar. A lo mejor
a lo mejor sí ponerle límites a ese dejarse llevar, pero puede llegar a ser explosivo y esas explosiones pueden ser buenas. Aures, Hola, B. Ahorita me interesó muchísimo lo que empezaste a decir sobre la autoficción, porque yo ando ahí con un proyecto como de autoficción entre manos y me debato mucho entre si eh, dedicarle mi tiempo, el tiempo que pueda dedicar a escribir, dedicárselo a eso, o agarrar el proyecto de novela que tiene años y años sin cuajar, ¿no? Del todo. Em, y entonces me gustó mucho todo lo que dijiste sobre la autoficción. Quisiera pedirte que en adelante pudieras seguir, ¿no? Como quizás señalando los puntos de cruce, ¿no? Entre los textos de autoficción y la novela, o dónde se diferencian desde tu perspectiva. Por ejemplo, aquí con el tema, ¿no? Yo entendí, si entendí bien, en realidad se enfrenta a la búsqueda del tema de la misma manera. No sé si lo entendí bien. Quizás se diferencia el proceso después, como en el trabajo de la historia, de la trama, la forma en que vas a unir. En el diplomado dijiste algo que me sirvió muchísimo, que, que puede ser para la novela, creo que lo decías de la novela, pero a mí me sirvió mucho como para pensar el proyecto de autoficción y era una imagen, algo así como si tuvieras muchas fotografías familiares o de tu vida en general, como de tu biografía, de esos momentos de los que quieres hablar y no supieras cómo unirlas o sí, qué secuencia, ¿no? Darles. Entonces, que ese es el hilo que necesitas encontrar, ¿no? ¿Qué es lo ujú, que une a todos esos ujú. momentos y cómo los vas a acomodar para que tengan una coherencia, un sentido conforme a lo que tú quieres decir finalmente, ¿no? Entonces, creo que hasta donde lo veo ahora, quizás la diferencia fundamental entre la autoficción, la novela sería en ese acomodo, en ese, no sé, o cómo lo ves. Pues creo que la diferencia entre la ficción y la autoficción es nada más el reconocimiento extraliterario de que el personaje es muy cercano en términos biográficos a la persona que escribe, pero no hay ninguna otra diferencia. Eh, bueno, si ya nos adentramos en el texto, sí podemos percibir, creo yo, un material, me atrevería a decir que más vivo en la autoficción, que era lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Que las experiencias de las que está hablando esta voz, que puede ser ficcional o no, que puede ser verdadero o no, pero parte de una verdad y parte de un supuesto de que el personaje es muy parecido al escritor, o muy cercano, o un desdoblamiento del escritor. Pero el material vital de lo que escribe está como muy, muy próximo a la emoción. Y hay trabajos de ficción, ficción, que son muy vitales. No sé, pienso en el verano que mi madre tuvo los ojos verdes, de una escritora que tiene un nombre que no puedo pronunciar, Olga no, no es Olga, no me acuerdo cómo se llama, perdón. La buscarán ustedes saben mejor que yo. Pero ahí creo que hay un trabajo de ficción, ficción tal cual, que se siente sumamente verídico. Parece que la voz narrativa fuera realmente autoficcional por el grado de, como de, no sé, carnalidad, de sensorialidad que hay en cada una de las, que hay en digamos, en la honestidad de la voz narrativa. Pero me estoy yendo un poco por las ramas. Me parece que lo que mencionabas hace un momento acerca de la sesión que tuvimos es de la novela fragmentaria. En la novela fragmentaria hablábamos acerca de estas imágenes separadas, unidas por un hilo conductor. En este caso,
que más adelante volveremos a la novela fragmentaria, pero en este caso creo que sí, justamente como lo dices, ese hilo conductor que une una fotografía de familia con otra fotografía, viene a ser el tema, viene a ser lo que engarza, lo que permite unir en la idea del libro esa instantánea con otra instantánea, ¿no? En el caso de la novela fragmentaria, pero en el caso de lo que nos ocupa ahora, que es el tema, sí se trata un poco de reconocer ese hilo conductor. A lo mejor la idea del hilo, ahora que lo dices, nos resulta mucho más práctica que la idea de centro. La imagen de centro está fija, está adentro, es concreto y está inmóvil. Y lo que buscamos, o sea, eso fijo, concreto, inmóvil, a lo mejor lo tendremos, pero una vez que la novela ya esté publicada, que la empiecen a analizar los críticos literarios y digan, oh, claro, El Quijote es una exploración del tema de la locura y Madame Bovary es una exploración del tema de la infidelidad, etcétera, que se les antoje a los estudiosos literarios. Pero nosotros estamos trabajando sobre la marcha, estamos construyendo sobre la marcha y entonces sí, la idea de hilo o de camino nos es mucho más útil que la idea de centro. Entonces, si tomamos un hilo y digo, yo voy a construir, voy a tejer esta historia con el hilo no sé, de la separación, a lo mejor puedo construir una historia de ficción o una historia personal o una historia de ficción que tenga fragmentos de mi vida personal que yo voy a reconstruir a manera de ficción para hablar acerca de las separaciones. Voy a hablar acerca de qué sentí yo en esos momentos de separación, en esos momentos en los que me fui de casa, que me separé de mi primer novio, que se me rompió el corazón, que perdí a mi gatito, que perdí esas pérdidas. Y entonces voy a llevar ese dolor, esas imágenes del dolor, esas imágenes sensoriales del dolor, las voy a trasladar al universo ficcional que estoy construyendo, ¿no? Creo que la imagen del hilo nos funciona bastante mejor. No sé qué opinan ustedes. Bueno, seguimos. Entonces decíamos que esto de preguntar, de mirar al vacío y preguntarnos cuál es la verdadera historia que quiero contar, pero ¿qué es? ¿Cuál es esa historia? ¿Por qué no logro enfocarla? Es un buen síntoma, es un buen síntoma, y que estar perdidas es también un buen síntoma. Decir, no, bueno, en realidad no sé, pero lo estoy explorando. Ay, Roxana nos hizo favor de escribir en el chat que apenas estoy viendo, el nombre de Tatiana Tibuelac, que es la autora de El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, que es una novela sasa, muy recomendada, si le pueden echar un vistazo. Estar perdidas es buen síntoma, es síntoma de que estamos buscando, es síntoma de que estamos haciendo un trabajo de elaboración y de honestidad con nuestra propia historia y que queremos escuchar lo que la historia quiere decir y no una imposición de yo decidí que quiero escribir acerca de gatitos y limitarme únicamente a eso, ¿no? Un ejercicio que frecuentemente ponen en los talleres, yo misma lo he trabajado con ese ejercicio para mi escritura y en talleres literarios, es el de escribir en una sola oración el argumento de nuestra novela, que es un poco lo que íbamos al inicio de la charla, cuando la tía nos pregunta de qué se trata tu novela, mi hija, ¿qué le vamos a responder? Y algo que me gustaría reconocer o diferenciar es la distinción entre argumento, tema y género. No son lo mismo el argumento, el tema y el género, pero se vinculan. Entonces, muchas veces cuando nos preguntan de qué se trata tu novela o cuando queremos hacer un proyecto para el FONCA, para el sistema, para la residencia o simplemente para tener nuestros documentos un poco en orden y saber qué rayos estamos haciendo aquí o para algún taller, etcétera, podemos comenzar por el argumento de la novela, no tanto el tema. El tema es algo difuso que anda por ahí, se mueve, cambia y no sabemos si es rojo o es azul.
pero el argumento de la novela sí nos sirve para comenzar a reconocer el tema. Entonces, un ejercicio que los voy a invitar a poner en práctica ahorita, si tienen a la mano papel y pluma, es escribir en una sola oración el argumento de la novela, de qué se trata, qué es lo que sucede. Y para escribir el argumento, bueno, nos podemos romper muchísimo la cabeza, justamente porque no sabemos cuál es el tema, pero un ejercicio que puede funcionarnos mucho es poner como a manera de formulario, primero, protagonista. ¿Quién es el protagonista? No necesita tener nombre, puede ser una mujer, puede ser un hombre mayor, puede ser un viejito, puede ser un homeless, puede ser un estudiante de matemáticas. ¿Quién es el protagonista? Número 1. Número 2. ¿Cuál es la acción principal que desempeña que realiza ese protagonista? Una acción general que cubra más o menos el arco narrativo de lo que va a pasar en la novela. Descubre, averigua, asesina, se opone, levanta una revolución, este, no sé, ¿cuál es la acción que se representa a lo largo de la novela? Y por último, el complemento, digamos, como sujeto, verbo, predicado, ¿cuál es el complemento de la historia? ¿Qué es lo que sucede en la parte central, en la parte medular de la novela? Que es asalta un banco, se roba la Gioconda del museo, atropella a un gatito y se separa de su esposa. ¿Qué es lo que sucede en la parte central de nuestra historia? Puede ser que demos un poquito del contexto. A lo mejor estamos hablando de el planeta Marte en el 34.087 después de Cristo. O que estemos hablando, o sea, cuando el contexto es importante, sí sería bueno referenciarlo en este argumento, ¿no? En la Francia del siglo XVII, una mujer descubre que su hijo es un perrito. Y también podemos dar detalles acerca del conflicto o de la confrontación que puede tener con otros personajes o con otras situaciones, ¿no? Entonces, esa es una formulita que podemos utilizar para armar el argumento de nuestra novela. Damos un par de minutos para que terminen de ponerlo por escrito. Nada más recuerdo acá para los que estaban escribiendo y se les fue en la onda, se trata de, primero, comenzar por le protagoniste, con una brevísima característica, descripción o rasgo principal. Luego, la acción que realiza y lo que va a suceder en la parte media de la novela, lo que va a pasar en el segundo acto. No necesitamos saber el desenlace, únicamente lo que va a pasar en el segundo acto. Con eso ya tenemos argumento. Bueno, no sé si alguien tenga ya su argumento que lo quiera compartir con todas, que lo quiera leer acá para ver cómo van. ¿Quién se anima?
A ver. Hola, yo me animo. Dale, adelante. Ok, bueno. Después de la muerte de su papá, una chica se entera que tiene un medio hermano y decide ir a buscarlo. No sé si necesito más contexto. Hay muchas cosas que no sé todavía, pero Pero pues lo tienes centradas las partes medulares, que es como lo que va a pasar. Todo lo demás puede irse añadiendo a esa premisa, está muy bien focalizada. Muy bien. ahora creo que el problema verdadero es animarme a escribir una primera frase. He pensado un montón de cosas, pero animarme a escribir la primera frase es como, no, tengo que ser experta en medios hermanos antes. No, y sabes que luego te dicen que eso a mí me aterra y me abruma muchísimo, que la primera frase tiene que ser demoledora y que tiene que ser lo máximo y te ponen ejemplos de que Aureliano Buendía conoció el hielo y esas cosas y dices, no puedo con la primera frase. Lo más maravilloso del asunto es que la escritura de la novela no es lineal y no tienes por qué comenzar a escribir por la primera frase. Y la primera frase a lo mejor es lo último que se te ocurre. Y la última cosa que vas a escribir a lo mejor es esa primera frase. Entonces, la buena noticia es que la escritura de la novela es todo menos lineal. Y esto creo que ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, y si no, lo volveremos a comentar. Hay que empezar a escribir por donde sea, por donde nos llame la novela, a lo mejor por la construcción de un personaje, por una carta, cualquier pretexto es bueno. Nos inventamos, en algunos ejercicios a veces nos hemos inventado una entrevista con nuestra protagonista y de ahí empezamos a escribir. Y a lo que me refería en el principio de esta sesión con esta idea como fenomenológica de la escritura de la novela es entender la construcción de la novela como algo cambiante y que el libro que va a quedar al final, escrito como Lord Jim de Joseph Conrad, con todos sus parrafitos y sus páginas y sus 524 páginas, es un producto a posteriori de una elaboración de años de pensamiento, de trabajo, de reflexión y de búsqueda. No partir de la idea de que vamos a tomar el lápiz, vamos a poner el lápiz sobre el papel y escribir en la primera línea de nuestro cuaderno, la primera línea de la novela, y de ahí vamos a seguirnos al capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, porque eso no sucede y eso nos complica muchísimo, porque hay muchas cosas que no tenemos resueltas. Una muy buena idea es comenzar a escribir en forma de islas, y eso lo veremos en la sesión de la novela fragmentaria. La novela fragmentaria a mí me encanta, me fascina, me apasiona, justamente porque nos permite ir construyendo islas. Si de repente tienes la imagen del encuentro entre el personaje y su enamorado y dices, esa imagen es muy bonita y es luminosa, pero está en el capítulo 12 y de aquí a que llegue al capítulo 12 ya no sé si me va a interesar y si voy a lograr llegar a ese momento de la historia. Pues no importa, escribes la escena y a lo mejor esa escena te lleva a otra escena y escribes a manera de islas y esas islas van engordando, van creciendo y se van uniendo entre sí y van cobrando sentido como piezas de un rompecabezas. A lo mejor la escena de los enamorados que se encuentran por primera vez, tú la pensabas en el capítulo 12, pero en realidad va en el 2. Y eso no lo sabías porque no la habías escrito. Entonces, no empezamos a escribir por la primera frase, jamás, nunca, desrecomendadísimo. No pensemos ni siquiera en la existencia de la primera frase, quién sabe cuál va a ser, y ahorita no tiene por qué preocuparnos. Ahorita hay que preocuparnos por
el corazón y la voluntad de sacar esta novela, esta historia de nuestro sistema y comenzar a ponerla sobre el papel, sea como sea, desde donde sea, engarrapatada así con una escritura descuidada, sin obedecer a reglas ortográficas o a un estilo depurado, no nos interesa en este momento de la escritura esas preocupaciones estilísticas literarias. Vendrán después porque tenemos que ser cuidadosas con lo que hacemos y queremos producir algo bello, pero la poesía y el arte va a salir de la propia historia. Entonces, no escribamos de manera lineal, empecemos a escribir por donde mejor, por donde la historia nos jale, nos llame, por esa pasión y por ese llamado, y dejemos que la historia se construya solita, ¿no? Bueno, pues qué bueno que salió esa. No tenemos que ser expertos en el tema tampoco. Ese es uno de los asuntos que quería considerar en esta sesión. Y lo tenía acá abajito, pero yo creo que lo podemos adelantar antes del siguiente ejercicio. O bueno, nada más menciono muy rápido. Ahorita escribieron el argumento. El argumento es de qué se trata la novela. Y después el argumento nos permite vislumbrar más o menos cuál es el tema que subyace debajo de ese argumento. A lo mejor el argumento es la búsqueda del hermano, del medio hermano, ¿no? Por poner el ejemplo que se acaba de dar. Ese es el argumento. Las acciones que llevan al personaje de una escena a la otra es esa búsqueda del medio hermano. Pero el tema, probablemente, por decir cualquier cosa, el tema es la soledad, el tema es probablemente los vínculos familiares o la búsqueda del sentido de los lazos sanguíneos, o probablemente ni siquiera tenga que ver con el hermano, la búsqueda sea el pleito entre Abel y Caín, no sé. A lo mejor el tema puede ser la búsqueda de sentido, de la trascendencia de la vida. Y ese tema lo va a poner de manifiesto el personaje por medio del argumento, pero el tema y el argumento no necesariamente van juntos. El argumento puede ser uno y el tema puede ser un poco distinto del argumento, ¿no? Entonces el tema subyace al argumento y a escribir el argumento nos ayuda a empezar a vislumbrarlo. Y otro de los elementos que yo puse en esta ecuación es el género, porque hay algunas veces que escribimos el argumento a partir del género. Es un viaje de exploración, es una historia de aventuras en la que una joven compositora emprende un viaje en busca de ballenas para comprender lo que está más allá de su canto. Ese es el argumento de la historia en la que estoy trabajando yo ahora. Y me gusta comenzar por decir que es una historia de aventuras, comenzar por el género. Ese también es un buen punto de partida. Tengo claro que va a haber una aventura, que hay una estructura de aventuras y que hay un viaje, ¿no? Entonces, esto me sirve como punto de partida, aunque probablemente el tema no sea ese. El tema puede ser muy distinto, puede ser, en este caso, yo estoy apostándole a que sea el duelo de la pérdida de la madre, pero probablemente va un poco más allá o va hacia otro lugar, y todavía no lo sé, porque estos únicamente son puntos de partida. Y otro de los aspectos que quería mencionar, que no quiero dejar de mencionar, es que justamente el tema va de la mano con la transformación del personaje. Y como yo no he terminado de escribir la novela, no he terminado de saber en qué se convierte ese Pokémon. En el momento, ya ven que hemos dicho en otras ocasiones, o se suele decir mucho en teoría narrativa, que el protagonista comienza deseando algo. La protagonista desea algo
y conforme se transforma, descubre y obtiene no lo que desea, sino lo que en realidad necesita. Hay una transformación y hay un descubrimiento, una revelación de lo que necesita. Entonces, en esa transformación del personaje, que es en donde se revela el tema. En el momento en el que se le revela al personaje en qué se convierte y qué es eso que en realidad necesita, es cuando se nos revela cuál es el tema de la novela, o de manera un poco más clara. Entonces, el tema va vinculado a la transformación del personaje, va vinculado al deseo y al conflicto de la protagonista o del protagonista, eh, el descubrimiento o la revelación del protagonista, y lo más bonito de todo que tengo por compartirles es que el tema se revela junto con la protagonista, y nos transforma y nos revela a nosotras cuál es la novela. Entonces, nosotras nos transformamos con la protagonista, nosotras vivimos esa transformación y se nos revela cuál es el tema en el momento en el que vivimos la transformación a la par, acompañando a ese personaje en su camino. Entonces, no hay de qué preocuparse, no necesitamos tener el completo control de qué sí es y qué no es la novela, porque ella misma nos la va a decir y ella misma nos va a transformar en ese desequilibrio existencial que encontramos al principio y nos va a ofrecer esa suerte de restablecimiento del equilibrio que no necesariamente es happy ending, pero se siente bonito que se cierre un ciclo. Entonces, eso es lo que nos ofrece el tema, ese es a donde nos lleva, pero no está dado desde el principio, es algo que tenemos que descubrir sobre la marcha, sobre la escritura de la novela. Y bueno, por último, para cerrar, y para hablar un poco de lo que se comentaba hace un momento, quería hablar de la investigación, de esto que se suele decir de escribe de lo que sabes, ¿no? Es muy famosa la frase esta de: "Tú escribe de lo que sabes". Si alguna no es más bien, escribe de lo que sabes, implica no escribas de lo que no sabes. Y yo no estoy de acuerdo con eso. No sé qué opinen ustedes, pero yo no estoy totalmente de acuerdo. Porque yo no sé muchas cosas, pero sí me interesan muchas cosas. Antonio, ¿quieres comentar algo antes de que me suelte? Como hilo de media. Adelante. Sí, porque, por ejemplo, yo estoy escribiendo sobre lucha libre y pues en algún momento vi lucha gringa, ¿no? Ujú, Pero estoy entrando en lucha libre mexicana, tapatía en específico. Pues sí es un tema que jamás, ¿no? Y también me detuve un tiempo porque pues decía, bueno, es que no conozco la jerga, cómo son en México, las luchas, porque también allá sé que es todo un mundito que es la capital de la lucha libre, pero pues aquí no están tan atrás, ¿verdad? Entonces me he detenido mucho en el tema de la investigación, voy a las luchas, consumo lucha, y sí me ha ayudado mucho en la cuestión de que le encontré un léxico al narrador, ¿no? Porque tampoco la idea es caer como en el vulgo, pero sí quería como un tono muy chismoso, ¿no? Y también no conoce uno pues sí, que los movimientos de lucha libre, las llaves, planchas y todo eso, y sí es un reto, pues, pero creo que hasta cierto punto hay que agarrar, ¿no? Porque pues es ficción también, pero ujú. pues vale la pena siempre clavarse más y más en el tema. Por lo menos me ayuda mucho a mí en la narración y eso creo que era lo importante. Igual voy un poquito detenido a paso de tortuga, pero justamente por eso, ¿no? Porque me siento ajeno al tema, Ujú. pero pues digo, pues tengo que entrarle de algún modo. Y lo Y así. platicamos en algún momento, me acuerdo, porque tú sí sabes de composición y yo tengo un personaje que es compositora y yo te decía, pero es que me aterra escribir acerca de un personaje que es compositora si no sé nada de composición y de música, yo no soy músico. Y es un poco parecido el caso, ¿no? Tu comentario
resulta muy pertinente justo porque a mí me parece que no se trata tanto de ser expertos en el tema del que escribimos, sino de que realmente nos apasione, nos guste y tengamos la voluntad de investigar y de averiguar tanto como sea necesario para la novela. Porque una de las trampas de la investigación es clavarnos demasiado y procrastinar, comenzar a procrastinar y comenzar a poner de pretexto que, ay, es que estoy investigando para mi novela. Entonces, o sea, sí estoy haciendo cosas de la novela, pero es investigación. Eso también puede ser procrastinación. O sea, hay que investigar únicamente, o sea, nos apasiona, investiguen lo que ustedes quieran y adéntrense todo lo que quieran, pero siendo conscientes de que está ese peligro, que puede llegar a ser una trampa, así de que nos engolosinamos leyendo acerca de microbiología marina o composición. Y no necesito estudiar la carrera de composición para escribir un personaje compositor. Sí tengo que averiguar y a lo mejor le tengo que dar a leer mi novela a un muy buen músico, a un concertista y que me digan, no, a ver, esto está chifladísimo, no lo pongas, no, o sea, si alguien sabe de música y lee esto, vas a ver que tú no sabes nada y está re mal, ¿no? Pero no tenemos que ser grandes expertos en el tema para escribir sobre él. Sí tenemos que blindarnos y sí tenemos que hacer investigación, por supuesto. Investigar siempre aporta y enriquece a la novela. Y además nos desatora. Cuando estamos muy atorados, no, ay, no sé para dónde va la escena tal, bueno, a lo mejor te pones a leer y de la lectura de la investigación aparece algún elemento que nos desatora la trama, ¿no? Ah, no tenía esta pieza, entonces esto me puede servir para justificar lo que necesito que suceda aquí, acá o acá. Siempre es interesante y enriquecedor la investigación. Entre más sepamos del tema, mejor. Eso es cierto, porque entonces ese conocimiento se nota y permite ver detalles muy específicos del tema que investigamos, como si estuviéramos viendo una foto en alta resolución, ¿no? Como si estuviéramos viendo así el detalle finito, la costura fina, el surcido invisible que le llaman. Y como dice Antonio, muchas veces uno puede entrar en el lenguaje del protagonista al conocer cuáles son los términos que usa, cómo habla, cuál es el registro y las palabras que utiliza. Eso es súper, súper importante para darle verosimilitud, para darle una buena atmósfera y creer en lo que nos está contando el protagonista. Pero hay que ser honestos con las trampas que nos pone la investigación y que nos puede llegar a engolosinar muchísimo y entonces ya nos convertimos en expertos de microbiología marina, pero no escribimos el capítulo 4. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso. Otro aspecto con el que hay que tener cuidado es con el de mostrar demasiado. Al principio estamos felices de que ya sabemos 3 cosas de microbiología y queremos poner esas 3 cosas en el capítulo, aunque ni vienen al caso, ¿no? Entonces, eso también se nota así como de que al set le pusieron un florero que ni checaba ni combinaba, pero es que el florero, es que está tan bonito el florero y ahí está forzado, ¿no? Entonces, sí hay que hacer la tarea, pero no hay que presumir que sí hice la tarea, así como la Popis, maestra, yo sí hice la tarea, mira, aprendí mucho de microbiología. Solo hay que poner los detalles que resultan necesarios para la historia, que aportan a la historia y se vinculan directamente con ella. Si ponemos detalles gratuitos, se va a notar que no hundimos el iceberg suficiente y que estamos así presumiendo, ¡ay, sí leí, mírenme! ¿No? Entonces, esos son algunos de los aspectos en los que tenemos que ser cuidadosas, de mostrar únicamente lo que hay que mostrar, no engolosinarnos tanto que nos reste tiempo, que resulte un pretexto procrastinador de la novela, y sí apasionarnos todo lo que queramos, pero hay un punto en el que hay que decir para, o sea, con que sepas poquito es suficiente para escribir lo que tienes que escribir y siempre se lo podemos dar a leer a alguien experto en el tema para que nos ampare del error garrafal. Eso también podemos hacer. Jocelyn, ¿quieres agregar algo?
Hola, sí, buenas noches. Justo, curiosamente, tengo aquí en la libreta que está junto a mí una cita que queda perfecta, que de hecho no sé ni de quién sea porque no anoté de quién era, pero dice, escribir lo que conoces es un pase libre para los de corta imaginación. Y creo que coincide mucho, porque si bien es bueno, comenzar a escribir a partir de las propias vivencias, y que muchas veces son, justo de dolor, como se platicaba en la sesión pasada, creo que hay que también romper ese caparazón egoísta de escrituras propias, solo para nosotros o nosotras, y hablar sobre las historias que no saben cómo contar los demás y que tal vez nosotros desde nuestro quehacer de escritura sí podríamos hacerlo, ¿no? Escritura sobre personas cercanas, sobre grupos marginados que estén cerca de nosotros o sobre alguna otra cuestión, ¿no? En general creo que gran parte de lo que hacemos es imaginar mucho de lo que escribimos, incluso cuando lo hacemos desde un yo o desde algo autobiográfico, porque incluso imaginamos nuestra propia vida, ¿no? La Ujú. interpretamos a la manera en que nosotros queremos recordarla. Y pues sí, coincido mucho con eso, en que hay que abrir los campos de la imaginación. Sí, muchas gracias. Pues hay que exacto, abrirnos a otras miradas, a otras experiencias, también nos enriquece muchísimo. Y, sí abrirnos a otras miradas, pero siendo bien conscientes de el lugar desde donde estamos enunciando lo que escribimos. No podemos escribir por otros, dar voz a otros, pero sí podemos sentirnos atravesadas por la experiencia de esas otras personas, entidades, voces, y decir qué es lo que sentimos ante esa experiencia. Roxana, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, yo tenía no sé si decirlo duda o algo que me saltó, que me intrigó, pero también me dio mucha risa porque, bueno, yo tengo la novela que llevo 1000 años postergando, que ya tengo pleito casado con mis personajes y todo, pero también estoy haciendo un cuento, yo creo que desde el año pasado, sobre una persona que no se sabe si está poseída o si está esquizofrénica. Entonces yo me puse a investigar muchísimo respecto a eso y sigo trabada, pero lo que me saltó fue lo que acaban de decir ahorita, que el hecho de investigar, investigar mucho, porque siento que hay algunos temas que sí se tienen que investigar, como tú dijiste, pues no nos podemos meter así como al clavado, ¿no? Para que diga, para que alguien que casualmente sea experto en eso diga, esta no sé qué rayos se fumó, que eso no tiene nada que ver con lo que es en realidad. Entonces sí me saltó mucho el hecho de que yo he estado investigando mucho para poder encontrar la forma de continuarla, pero todavía no me ha saltado no sé cómo decirlo, esa línea de continuidad o esa continuación para mi historia o para mi cuento, eh, que, que tiene que ver con el tema y para darle un final, porque yo no soy mucho de finales felices. Yo no doy muchos finales felices, entonces, sí, y se me hizo muy curioso eso de la investigación, porque incluso también para la novela me he puesto a investigar, pues me he ido al siglo XVIII, siglo XVII, XVIII más o menos, y también a la época medieval, he andado dando saltos por todos lados. Y se me hizo muy padre y muy curioso eso de que sí hay que investigar, sí hay que echarse clavados, sí, y también ponerlo justo y no desmandarse a la hora de meter la información, porque si no se va a aburrir al lector. También eso Ujú. me llamó mucho la atención. Claro, claro. Hoy te metiste en un tema bien complicado. Eh,
Sí, el asunto básicamente es que no te cachen en la mentira. Es como cuando le dices, le cuentas una historión ahí a tu mamá porque llegaste a las 3 de la mañana. Hay que hacer lo que sea necesario para que no te cache el lector en la mentira, bueno, en el pacto ficcional de la historia que le estás proponiendo. Y una estrategia que no falla en la literatura, algo de lo que nos podemos colgar todo lo que queramos, es la subjetividad. Si hablamos desde la primera persona y esa primera persona desconoce el universo en el que se está metiendo, podemos explorar el universo en el que se está metiendo junto con ella y descubrirlo y también hablar desde ese desconocimiento. Por ejemplo, mi protagonista es una compositora que va y se trepa a un barco y por supuesto no tiene todo el lenguaje náutico para decir que es la botavara, babor, estribor, popa, proa. Yo sí lo investigué absolutamente todos los nombres de náutica y que si el viento y que si, porque soy una clavada. Pero esas referencias las pongo de manera muy cauta porque mi personaje no sabe nada de náutica o sabe muy poco de náutica. Entonces, siendo coherente con mi personaje desde su subjetividad, no tengo por qué dar toda esa información y no tengo por qué mostrar ese conocimiento que mi personaje no tiene. Entonces, siempre nos podemos amparar en la subjetividad de la primera persona para subsanar los huecos de la investigación cuando se puede, ¿no? Cuando lo permite la situación. Bueno, hasta aquí no sé si alguien tiene un comentario más porque me gustaría cerrar con un ejercicio, bueno, con un par de ejercicios que dejaré aquí y lo dejaré para que se los lleven a casa y lo pongan por escrito ahorita que están aquí en su escritorio conectados y que antes de que se levanten es algo muy rápido. Pero antes de cerrar con estos ejercicios, no sé si alguien más quiera agregar algo. ¿No? Bueno, entonces nos vamos rápido porque nos quedan 5 minutitos y el primer ejercicio que les quiero poner como reto es muy divertido. Probablemente han imaginado su novela, pero no la tienen tan clara, no importa. Seleccionen una imagen recurrente que hayan pensado de su novela. Una escena, en la escena en la que la protagonista cruza la calle y para comprar un helado. La escena que ustedes quieran. Una escena que les llame y que sea recurrente, que les atrape. Identifiquen esa escena de su novela, inicio, desarrollo, fin de cualquier momento de la historia, no importa. Identifiquen esa escena y ahora, imaginariamente, pinten un cuadro con esa escena. Puede ser un cuadro realista o como ustedes quieran, renacentista en el estilo que ustedes quieran, pinten un cuadro, pinten a su protagonista en ese cuadro, en esa escena y dibújenla ahí. Ahora, ya que visualizaron el cuadro y que lo tienen bien imaginado, pónganle nombre al cuadro. Ya saben, cómo hacen los artistas, con un sustantivo muy subjetivo y muy interesante, ¿no? Frustración, melancolía, estos nombres acá que se sacan de la manga los artistas, muy sensibles. Pónganle un nombre a ese cuadro. Probablemente ese sustantivo, tristeza, melancolía, desasosiego, probablemente ese sustantivo está muy íntimamente vinculado con el tema de su novela y les puede iluminar el ámbito semántico al que se refiere la novela. Ese es un ejercicio bonito. Y totalmente imaginario. Aquí no tienen que escribir nada. Ahora sí, uno que se trata de poner un poquito más por escrito. Van a trazar en su página un círculo, así, en su cuadernito, en donde sea. La cosa es salirlos de la idea lineal de la página. Entonces, lo pueden voltear así y dibujan un círculo.
en el centro de la página. No importa que le salga así como huevo. Y esto está todo chueco. No importa, la cosa es salirnos de la linealidad. Ahora, en el centro del círculo, escriban lo que ustedes consideran que es el tema de la novela. No importa que se mueva. Aventúrense a proponer un tema. Ahora en los demás espacios alrededor, escriban esos otros temas que también son el tema de la novela y que compiten. Pueden ser personajes, pueden ser motivos, imágenes, elementos que están presentes en la novela y que tienen un lugar protagónico importante, pesado. Emociones. Llenen su círculo de otros temas. Y este ejercicio les va a dar un poco para pensar si ese centro en realidad es el centro o si se puede desplazar y también darles la idea de movimiento, de que el centro es más chicloso de lo que parece y que podemos movernos entre todos estos temas, divagar, pensar, reflexionar, hacer un baile y una danza entre todos los temas que escribieron acá y darse la libertad de explorarlos de manera libre y relajada sin pensar en que tienen que poner un tema en el centro, que los pueden mover. Otro ejercicio posible es elegir de estas palabras cuáles son las que más predominan, las que sienten más fuertes, ponerlas en tarjetas, poner estas tarjetas en la pared y ponerse a contemplar el vacío mientras se comen unas ricas galletas y un café. Y simplemente reflexionan en estos temas y cuáles son las ideas que vienen y de ahí poner todo sobre el papel lo más que puedan y empezar a contar desde donde se pueda y cómo se pueda, pero lo importante es escribir, ¿vale? Pues llegamos al final de la tercera sesión. Les quiero proponer que la siguiente sesión sea el tercer fin de semana, el tercer jueves de marzo, porque tengo muy atravesado el segundo, pero les pondré la información en redes sociales, entonces nada más les quería adelantar acá que tendré que mover una semana solamente por esta ocasión la sesión para poder dedicarle el tiempo que merece, ¿vale? Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí, por hacerme sentir apapachada, acompañada y que no estoy escribiendo sola en el mundo esta novela que me va a volver loca. Todas nos estamos volviendo locas, pero es muy bonito volvernos locas en conjunto y en compañía. Les mando un besito y un apapacho y nos vemos muy pronto y seguimos acá en redes cuando necesiten cualquier cosa y estoy. Gracias, Abby. Muchísimas Buenas gracias, Abe. Muchas gracias. Gracias, buenas Gracias, noches. gracias, Abe.